Y a todas nuestras mamás. Bueno, Día de la Madre, felicitaciones a todas nuestras mamás, tanto las que están presentes como las que nos siguen en línea. Y Dios las bendiga grandemente. Y aunque es el Día de la Madre, pero yo quiero hablar tanto a los hijos como a las hijas que están en esta congregación. Lo que quiere decir, quiero hablar con todos ustedes. Amén. El mejor regalo que nosotros podemos dar a nuestra mamá y también a nuestro papá es siendo un buen hijo. Gracias a Dios por mi Mary, es una hija ejemplar, nos llena a su papá y a mí de mucho gozo. Y como dije, pues el mejor regalo es ser un hijo obediente, un hijo honrado, una persona que es de bien, como se dice, ¿verdad? Pero sobre todo, hermanos, hermanas, que seamos hijos de Dios y alegremos el corazón de nuestro Padre Celestial. Eso es lo más importante. Aunque nosotros, tal vez la mayoría de nosotros, no estamos cerca de nuestra mamá ni de nuestro papá, pero no debemos de olvidar el buen consejo que ellos nos han dado a través de su experiencia. Nos han dado buenas palabras de sabiduría y palabras que nos ayudan a vivir mejor nuestra vida. No las olvidemos, hermanos, hermanas. Para los que han tenido el privilegio de tener un padre o una madre cristiana, pues gracias a Dios, porque ese papá, esa mamá, tal vez son los que nos han guiado a los caminos del Señor. Esta tarde vamos a ver el ejemplo de una niña israelita que fue verdaderamente una hija ejemplar. Se ve realmente el ejemplo que esta niña dejó de todo lo que ha recibido en su hogar, aún desde una tierna edad, que se mantuvo firme en la fe del Dios verdadero, aún a pesar de que fue alejada de sus padres. El mensaje que les traigo esta tarde se titula El ejemplo de una esclava. No tenemos su nombre, solo sabemos que era una persona muy joven y era esclava. Está en Segunda Reyes, capítulo 5, los versos 1 al 3. Si gustan ir a sus Biblias, está en el Antiguo Testamento. Segunda Reyes, capítulo 5, versos 1 al 3. Aunque son nada más 3 versículos que nos introduce, digamos así, a la historia de esta niña, pero se ha escrito bastante acerca de ella. Segunda Reyes capítulo 5, versos 1 al 3 dice: había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, en Israel, quedaría curado de su lepra. Mi hermano, mi hermana, ¿cómo responderías tú si estuvieras en el lugar de esta muchachita? ¿Cómo reaccionarías? La verdad es que las posibilidades de estar en una situación similar a la de esta muchacha no son, es muy probable que algo así pueda ocurrir a cualquiera de nosotros. Todos hemos escuchado acerca del tráfico de seres humanos. Y esta muchacha fue tomada esclava. ¿Cómo reaccionarías tú si algo así te pasara a ti? ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando alguien nos abusa o nos maltrata? Nos enojamos. O se aprovecha de nosotros.
por lo menos esa es la percepción que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos? Como dice el hermano Raúl, lo primero que hacemos, nos enojamos. Nos llenamos de rabia. Y si no tratamos con esa rabia, ese enojo rápidamente delante del Señor, ese enojo, esa rabia se va a convertir en un odio que nos va a llevar a aborrecer a esta persona y a buscar venganza. Otra cosa que hacemos cuando alguien nos maltrata, nos hiere, nos traiciona, es que nos quejamos. Nos quejamos todo el tiempo con quien podamos. Estamos hablando mal de esa persona todo el tiempo, con todo el mundo. Estamos pensando en esa persona, en cómo hacerle daño en todo momento, en todo lugar. La verdad es que al hacer todo esto, queremos ver a esa persona destruida. Queremos ver a esa persona sufriendo en dolor. Ese es el estado del ser humano. Así somos los seres humanos. Si alguien a usted le ha lastimado, le ha ofendido, lo ha insultado, lo ha traicionado en algún momento en su vida, y todas estas reacciones que acabo de leer, si usted las ha experimentado, es porque usted es un ser humano. 100%. La historia de esta jovencita nos muestra verdaderamente lo que Dios espera de nosotros en situaciones como la de ella. Esta muchachita israelita que fue tomada cautiva nos da un ejemplo de cómo debemos de aceptar esas situaciones difíciles en la vida. También nos da un ejemplo de una fe perseverante en las circunstancias tan difíciles como ella se encontraba. Nos da también un ejemplo de fidelidad hacia las personas que la tomaron cautiva. Y sobre todo, esta muchachita nos da un ejemplo del amor hacia los enemigos. Recordemos, hermanos, hermanas, Jesús nos ha enseñado que debemos de amar a nuestros enemigos. Amén. Esta historia tiene un final feliz, tiene un buen final. Naamán, el que era el amo de esta niña, se fue a presentar delante del profeta en Samaria, que era el profeta Eliseo, y fue sanado de su lepra cuando obedeció una orden tan simple y él creyó en el Dios verdadero, creyó en el Dios de Israel. Y la primera lección que aprendemos de esta niña es la aceptación. Es algo muy difícil de hacer, pero esta muchachita no buscó cambiar su situación. No creo que hubiese podido hacer nada para cambiarlo de todos modos. Pero ella tampoco trató de cambiar a nadie. Ella simplemente aceptó la situación en la que se encontraba, esclava, extranjera, en un hogar de una persona tan poderosa como el general Naamán, el segundo hombre más poderoso e importante en la nación enemiga de Israel, que era Siria. Más bien esta muchachita, al aceptar la situación en la que estaba, ella demostró que algo muy importante no había cambiado en ella, y eso fue su fe en Dios. Nada hizo que su fe cambiara. Es porque ella tenía su fe puesta en el Dios verdadero. Amén. La segunda lección que podemos aprender de esta muchachita israelita es la fe que ella tenía en el Dios de Israel. Esta niña fue llevada contra su voluntad. Es posible que era más
pequeña que Mary, más joven que Mary, o tal vez de su edad. Y es posible que ella también, el mismo día en un mismo día, le quitaron todo. Le quitaron su familia, fue arrancada incluso de su país y también le quitaron su libertad en un mismo día. Ella podía haber perdido su fe en Dios, renegar contra Dios y sentirse hasta abandonada por Él. La mentalidad en aquellos tiempos, debemos recordar, hermanos, que la gente pensaba que su Dios estaba en su tierra. O sea, si yo iba, digamos, a México, allá iba a haber otros dioses, y mis dioses aquí en Estados Unidos no me iban a acompañar. Pero esta niña se dio cuenta que no era así. Ella no se olvidó de Dios, no se alejó de Dios por más que la sacaron de su tierra, de donde venía su Dios, o al menos esa era la idea, ¿no? De donde venía su Dios. Ella podía haber aceptado a los dioses de los sirios y adorarlos, pero ella no renunció al Dios verdadero. Al contrario, tuvo el valor de hablar de su Dios en medio de sus enemigos. Las únicas palabras que la Biblia registra de que esta niña habló son palabras muy llenas de fe en Dios. Esta niña dijo: si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria. Otras versiones dicen: si mi amo fuera a ver al hombre de Dios que está en Samaria, en Israel. Al haber pronunciado el nombre de Dios, hay mucha fe. Si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. ¡Qué gran fe! Ella estaba segura que si Naamán iba a Israel, sería curado de su lepra. Palabras llenas de fe en medio de circunstancias tan contrarias a ella. Mi hermano, mi hermana, cuando pasamos por situaciones difíciles, ¿cómo hablamos? ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? De queja, negativos. Nuestros pensamientos los dejamos desbordarse con pensamientos negativos y nos hundimos. Y es ahí donde empezamos a apartarnos de Dios. Pero las palabras de esta niña nos demuestran su fe en Dios. En la situación de esclava que ella estaba, ella escogió, aún en una tierna edad, no olvidarse del Dios verdadero, no abandonar a su Dios, no abandonar su fe, sino que más bien puso su confianza en el Dios de Israel. Es más, como dije anteriormente, hasta dio testimonio del poder de Dios que estaba operando en el hombre de Dios, Eliseo. Esta fe de esta muchachita fue una fe contagiosa. Tenemos que aprender a tener este tipo de fe. Esta niña contagió con su fe a su ama. La ama contagió esa fe a su esposo Naamán. Y por más pequeñita que haya sido la fe de Naamán, la contagió al rey de Siria, porque este rey de Siria mandó a Naamán a que fuera a Israel, a la nación enemiga. La Biblia nos dice que Naamán se presentó ante el hombre de Dios, Eliseo. Y el hombre de Dios ni siquiera lo recibió. Esta fue una prueba muy importante para la fe de Naamán. Porque la Biblia dice, él se enojó porque se sintió humillado de que Eliseo no lo haya recibido, sino que mandó a un siervo a darle una orden que a él no le pareció bien. A Naamán no le cayó bien la orden que recibió, que se vaya a meter al río Jordán 7 veces.
Y cómo de sucia le habrá parecido el agua del río Jordán, que él pensó incluso, en mi país tenemos ríos tan hermosos, ¿por qué no me mandó ahí? Pero también vemos que la fe de esta pequeña niña también contagió a los siervos de Naamán. La Biblia dice que los siervos le animaron a Naamán. Sus siervos que habían viajado con él a Israel le animaron y le dijeron, hazle caso, no te está pidiendo algo muy grande. Y Naamán obedeció. ¿Y qué es lo que pasó al obedecer? Que Naamán fue sanado. Y este hombre Naamán también creyó en el Dios verdadero, creyó, puso su fe en el Dios de Israel. Gloria al Señor, bendito sea Dios. La tercera lección que vemos en esta niña es una lección de lealtad. Esta niña fue leal a estas personas que la habían llevado cautiva, a los que servía. La verdad, hermanos, es que yo me puse a pensar, poniéndome en el lugar de esta niña, y tal vez esto muestra un poco de cómo es mi corazón. Yo me puse a pensar y dije, wow, yo no le hubiera dicho nada a Naamán. No importa que se siga con su enfermedad de lepra, y si se muere, pues ni modo. Pero en el corazón de esta niña no había lugar para desear mal a nadie. Amén. En el corazón de esta muchachita no había ese espacio para que hubiera resentimiento, ni mucho menos odio hacia las personas que le hicieron tanto daño. Al contrario, el corazón de esta niña estaba lleno del amor de Dios. Y es por eso que ella fue leal a estas personas y le habló de esa manera a Naamán, buscando el bien para él y su familia, de que él podría ser sanado si ponía su fe en Dios. Hermanos, hermanas, la lección de amor de esta niña está implícita a lo largo de toda esta historia. Lean el capítulo 5 de Segunda Reyes. Esta niña israelita, esclava de una familia siria, los amó, les deseó el bien. ¿Y cuál fue el resultado de esta actitud de esta niña? El nombre de Dios fue glorificado. Amén. Y un hombre vino a creer en Dios. Y no creo que haya sido simplemente Naamán, sino que toda su familia de Naamán. Aún el rey de Siria recibió el testimonio de que Naamán fue curado porque había un hombre de Dios en Samaria de Israel. Por un momento quisiera poner a esta niña en un lado y a Naamán en otro lado. Naamán era todo un general, tenía mucho dinero, él daba órdenes, era todo un general, todos tenían que obedecerle, él era el segundo hombre más importante en Siria. Por supuesto que por su posición él era un hombre de mucha influencia, y siendo el segundo hombre en Siria, era un hombre poderoso. En este otro lado tenemos la niña israelita. No tenía dinero, no tenía ninguna influencia sobre nadie. Ella no tenía quien le sirviera, al contrario, ella era la que servía a todos los demás. No tenía ningún poder en el sentido humano. Lo que sí vemos en esta niña es que ella sí sirvió a Dios, con todo su corazón, con su vida entera, a pesar de ser una esclava. Esta niña israelita sirvió a sus enemigos, amándolos con el amor de Dios, bendiciéndolos, deseando el bien para ellos.
¿Y qué hizo Dios con esta niña? Dios la utilizó poderosamente, porque esta niña sobre todo, y lo repito otra vez, era una sierva de Dios. Esta niña había sometido su corazón, su vida entera al Dios Todopoderoso. Y esta niña fue fiel, sirviendo a Dios, amando a Dios y no permitiendo que en su corazón hubiera ninguna raíz de amargura, ni de resentimiento, ni mucho menos de odio. Su corazón estaba inundado por el amor, la gracia y la compasión de Dios. Alabado sea Dios. Esta es una historia que pasó hace casi 3000 años. Mucho antes, por supuesto, que nuestro Señor Jesucristo, y muy pocas veces se la menciona en lecciones o en sermones. Pero hay otro ejemplo que es aún más impactante que el de esta pequeña niña esclava. El ejemplo más impactante es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, a quien alabamos y bendecimos. Nuestro Señor Jesucristo aceptó la misión de nuestro Padre Celestial para venir a morir en esta tierra por causa de los pecados de todos los seres humanos. Jesús no trató de cambiar lo que le iba a pasar, de ninguna manera. Al contrario, Jesús aceptó lo que Dios había planeado para su vida en esta tierra. Jesucristo incluso perdonó a las personas que lo habían crucificado. Y honesta y sinceramente, hermanos y hermanas, eso somos cada uno de nosotros. Todos nosotros hemos participado a causa de nuestro pecado en clavar a Jesús en esa cruz y ser parte y culpables de su muerte. Es por eso que es importante arrepentirse y pedir perdón a Dios. Jesucristo perdonó a las personas que lo crucificaron sin esperar que ellos pidieran perdón, sin esperar que estas personas ni siquiera se arrepintieran. Los perdonó. Jesucristo nos demostró a lo largo de su vida y su ministerio, es por eso que estamos estudiando el libro de Mateo. Jesucristo nos demostró constantemente su fe en acción, en todo lo que hacía y en todo lo que decía, y con todas las personas que Él trató. Él vino a dar las buenas noticias a los pobres, vino a sanar a los enfermos, a anunciar libertad a los cautivos y a sanar a los quebrantados del corazón. Y Jesús pudo hacer todo esto porque Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. La lealtad de Jesucristo hacia nuestro Padre Celestial la demostró siendo obediente hasta el punto de morir en la cruz. Por último, el amor de nuestro Señor Jesucristo es incomparable, es inmenso. Nos amó aún cuando estábamos perdidos en nuestros pecados. Nos amó antes de que ni siquiera habíamos dado un indicio de arrepentimiento. Nos amó y entregó su vida por ti, por mí, por todos nosotros. Bendito sea Jesús. Gracias, Señor bendito. Esta tarde, mis hermanos, mis hermanas, quiero decirles que Dios no está buscando personas como Naamán. Naamán era un hombre rico, fuerte, poderoso. Dios está buscando personas como esta niña esclava, humildes, con un corazón llenos del amor de Dios,
No necesitan ir a sus Biblias. Yo les voy a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28, si gustan anotar. 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28 dice: deliberadamente, o sea, bien a propósito, bien planeado, Dios ha escogido a los que el mundo considera simples y débiles, para avergonzar a los que el mundo considera sabios y fuertes. Ha escogido Dios a los que en el mundo no tienen ninguna importancia, para destronar a los que el mundo considera grandes. Como hijos de Dios, quiero pedirles esta tarde que sigamos el ejemplo de esta esclava israelita. Quiero pedirles que sigamos sobre todo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amemos a nuestros enemigos de una manera ejemplar. Amemos a nuestros enemigos de una manera sincera. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo siendo fiel con todos. Seamos fiel a nuestra familia. Seamos fiel al jefe, a la compañía para la que trabajamos. Seamos fieles a nuestra iglesia. Seamos fieles a nuestros líderes, especialmente los líderes espirituales. Seamos también fieles con nuestros amigos, nuestras amigas. Por último, hermanos, sigamos este ejemplo de fe en Dios. Pero no solamente cuando las cosas están bien, no solamente cuando estamos sanos y con trabajo, con dinero en el bolsillo. Mantengámonos fieles especialmente cuando alguien te traiciona. Mantente fiel, mi hermano, mi hermana, cuando alguien te hace daño. Cuando alguien te insulta, cuando te hieren, cuando te maltratan, mantente fiel. Cuando te desprecian, mantente fiel. Cuando te están faltando al respeto, mantente fiel en tu fe en Dios. Hermano, hermana, mantente fiel a Dios cuando te odian y cuando quieren hacerte daño. Mis hermanos, mis hermanas, manteniendo una actitud humilde, un corazón lleno del amor de Dios, podemos ayudar a estas personas que nos maltratan, nos desprecian, nos traicionan, nos odian, nos aborrecen. Podemos encaminarlos en los caminos del Señor. Muchas veces no necesitamos predicarles. Nuestra vida debe de hablar lo suficientemente claro a estas personas, al no demostrarles ni odio, ni aborrecimiento, ni desearles mal, ni hablar mal de ellos, mucho menos desearles el mal, ni guardarles resentimiento en el corazón. Vamos a orar esta tarde. Señor,